Vamos a ver qué tiene que ver Eduardo Yayo Sanz Lobatón, el ex presidenciable, en este tema. Esto promete, ¿eh? Este tema es interesante, Maracayo. Historia. Historia. Algunos dirán chismografía de Aduro. No, historia. Esto es historia. Dura. Son datos, hay que darlos. Y también es para que usted pueda entender, en República Dominicana, aquí todos estamos emparentados, todos estamos... Todo de ellos. O ellos. Ellos. Lo que te iba a decir una cosa, todos estamos emparentados, refiriéndome a ellos, y podemos estar enliados también. Tú sabes los años, la década que yo estoy investigando ver mi parentesco con Horacio Vázquez, por ejemplo, y no lo consigo. No lo tiene. No lo consigo, no me voy a rendir. No lo tienes. Yo sí sé que soy un jodido, yo soy Cruz. Tú eres Cruz. Y Valenzuela, entonces los Valenzuela somos muchísimos. Claro, vete para México. Si los Valenzuela se van, exacto. Para México, para España también. No. Mi abuelo tenía en su casa un mapa del origen del apellido. Pero tú me das un pedacito a Fernando. ¡Está loco! Fernando Valenzuela. Acá. ¿Cómo que a Fernando Valenzuela? Ah, lo loco. ¿Está loco? ¿Qué fue? Tú no eres amigo mío, tú eres un criminal. Vamos, señores. Vamos a leer un poquito de esta noticia que ha generado mucho de qué hablar en los últimos días. Depósito de Trujillo en Banreservas. Diario Libre. Una disputa de 76 años termina a favor del Estado. El caso encierra una singular litis iniciada por los hijos de Lina Lobatón, amante del dictador. Vamos a leer dos parafitos ahí, ¿verdad? Un depósito realizado hace 76 años por Rafael Leónidas Trujillo en el Banco de Reservas está en el origen de una prolongada batalla judicial emprendida por dos de sus hijos, quienes pretendían recuperar unos fondos destinados a su madre, Lina Altagracia Lobatón Pitaluga, amante del dictador. La historia se remonta a 1950, cuando desde la oficina particular de Trujillo se depositaron $2.3 millones en Banreservas. De acuerdo con documentos incorporados posteriormente a los procesos judiciales, la operación quedó registrada mediante la constancia número 2117 y estuvo acompañada de la carta número 54, que disponía que los recursos fueran entregados a Lobatón en caso de fallecimiento de Trujillo. Y finalmente, décadas después, Rafael José Ramón Trujillo Lobatón, vamos a decir el nombre completo, y Yolanda Altagracia Trujillo Lobatón reclamaron los fondos en calidad de herederos de su madre. Entonces, Lina Lobatón, como ya han reseñado diversos historiadores, gente que conoce muy bien este tema de la época de la era de Trujillo, pues lo han dicho, ¿no? Lina Lobatón era como una debilidad de Trujillo. Era una debilidad de ella. De tal forma que incluso la mandó a Miami para evitar los desmanes y la inquina y los líos que podría armar su esposa, María Martínez. Se dice que fue el amante que más amó. La amante que más quiso. De eso se ha dicho y parece que es así porque diversas fuentes dicen lo mismo. Y datos que uno da posterior a la ejecución de Trujillo, pues te dan a indicar que sí, y que incluso los funcionarios, gente muy cercana al trujillismo, hizo llamadas clave que el FBI interceptó a la residencia en Miami de Lina Lobatón. Lina Lobatón también tenía un hermano, su hermano Máximo Lobatón. Máximo Lobatón, quien fue funcionario también del Trujillato, fue embajador en Chile, o tuvo una función diplomática en Chile, y que luego se casó con una figura muy conocida, sobre todo en la época de los 70 y de los 80, porque presidió la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Hablamos de doña Zaida Ginebra.
doña Zaida Ginebra, que en mi caso la conocí desde niño como doña Zaida Ginebra Viuda Lobatón. Detente ahí. Tú sabes que tú haciendo ese recuento, pues es como un déjà vu. Sí. En el sentido de, lo recuerdo muy bien, porque aquí pasa, sigue pasando, de gente que por su cercanía con o su hermano o su hermana con el poder, en este caso Dina Lobatón, que tuvo ese romance con el dictador Trujillo y que luego su hermano entonces es nombrado en el régimen como de Chile. Sí, señor. Eso sigue pasando actualmente. Pero claro que sí. Ese tráfico de Claro que sí. Tráfico de influencia, influencia, fulana, va papá, tiene algo, de una vez, tiene un cargo. un cargo o le dan unos contratos. Sí, eso pasa. Eso es común. Déjà vu, más que déjà vu es ahí, al instante, pan. Es una epifanía. Mi hermana está embarazada. No, se me resolvió el mundo. Y los cargos diplomáticos son los que más se utilizan para ese intercambio. Ya lo sabe. Entonces, Máximo Lobatón se casa con doña Zaida. Respeto la memoria, ¿no? De don Máximo, pero lo que estamos diciendo es una casualidad. Es que pasa, común, sigue pasando, ¿no? Eso pasa. Pero bueno, el tema es que doña Zaida Ginebra es entonces la madre de su hija Zaida también, que a su vez es la madre de Eduardo Yayo Sanz Lobatón. Ok. Sí. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Qué ocurre con este caso? Bueno, ellos están peleándolo desde el año 2013. Digamos que no tuvo mucho éxito en diversas instancias. No tuvo ningún éxito. No tuvo éxito de diversas instancias y se fue llevando cada vez más a diversas instancias porque le fallaban en contra a los hermanos Trujillo, ¿verdad? Hijos de Lina Lobatón y también de Rafael, del sátrapa. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que en el año 2019, mientras todos estábamos enfocados en este escándalo que se dio con Yanalain Rodríguez y doña Miriam Germán ahí, papá, que usted esto, que usted tiene un interdicto, muchísimas cosas. Lo sabemos, ¿no? Ahí se hace miembro de la Suprema Corte de Justicia Napoleón Esteves, hoy presidente del Tribunal Constitucional. Y bueno, Napoleón Esteves, como bien sabemos, ha sido miembro o socio de del bufete de abogados de Yayo Sanz. Ha sido. Eso es algo conocido, ¿no? Eso es algo inclusive que recuerdo fue hasta denunciado por el entonces candidato Abel Martínez del PLD, que es lo que se iba a hacer con el Tribunal Constitucional y a quién iba a nombrar. Recuerdo eso. Y destacó eso. Bueno, Esteves, ya miembro de la Suprema Corte de Justicia, pues conoce en el año 2021, presidiendo una de esas salas, me parece, esta demanda. Esta demanda de los hermanos Trujillo. De los primos de su socio o ex socio en ese momento. Primos, porque son primos de Yayo Sanz Lobatón. Y le vio asidero a lo que ellos demandaban. ¿Qué es lo que ellos demandan? Bueno, esos 2.3 millones de dólares más los intereses, pues hay que dárnoslo porque
Trujillo lo depositó en el año 1950, como decía ahí, a nombre de mi mamá. Y en caso de que falte mi mamá, están sus herederos. Bueno, eso es. Le vio asidero el caso y 2021 obtienen su primera victoria, por así decirlo. Hay que conocerlo, no se va a diseñar este caso. Pero en el año 2025, nueva vez llega el tema, llega el caso, creo que es una casación, si mal no recuerdo, a la Suprema Corte de Justicia y falla en contra de los hermanos Trujillo Lobatón. Luego someten otro recurso que recientemente se falló en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, que preside hoy Napoleón Esteves, pues, Napoleón Esteves en este caso se inhibió, ¿verdad? De conocer el caso, se inhibió. Sin embargo, el Tribunal Constitucional falló diciendo que no están capacitados para conocer este caso porque no es constitucional. Básicamente eso. No es un caso constitucional. No somos abogados, pero que ellos fallen diciendo que esto no es un caso constitucional y que no hay un fallo como tal, pues puede invitar a ver zonas grises en el tema y el que esto siga en la justicia tratándose. Y llama la atención todo lo que hemos descrito. Un caso que desde 2013 no tenía ganancia de causa y que se siga peleando. El Banco de Reservas ha apelado todo esto, tiene su abogado que es muy experimentado. Y mira qué ironía. ¿Quién es el abogado? ¿Quién? Banco de Reservas. Juárez Castillo. Juárez Castillo. Qué ironía, qué ironía. Peleándole algo a unos Trujillo. Es interesante. Juárez Castillo, usted, bueno, si no lo saben, hijo de Vinicio Castillo, ¿no? El abogado Vincho Castillo, hermano de Vinicito. Bueno, entonces, así están las cosas. Llama mucho la atención eso que estamos diciendo, ¿no? Y son datos, son historia, pero que sea un juez de la Suprema Corte de Justicia, ex socio del bufete de abogados de Yayo, y que, bueno, se le dé por primera vez ganancia de causa a esos hermanos Trujillo, pues llama mucho la atención. Yo no sé qué te parece. Claro, llama la atención por el asunto ese que dijimos al inicio, que parecen que todos están emparentados unos con otros. Y si tú te pones a ver, es injusto, aunque mucha gente puede tener sus argumentos para no simpatizar con el señor Ramfis Domínguez Trujillo, quienes los descartan sus aspiraciones presidenciales por ser el nieto de Trujillo. Yo te puedo decir, bueno, pudieran hacerle esa misma acusación a Yayo San Lobatón por ser primo de los hijos de Trujillo, que sería injusto también. Totalmente ¿Qué injusto. culpa tienen ellos de eso? Ahora, analizándolo, yo diría que son más injustos con Ramfi Domínguez Trujillo, porque en el caso de Yayo San Lobatón, que montó su pre-campaña presidencial y todo eso, y ha sido funcionario del gobierno, pues con lo que acabamos de descubrir con esta noticia, pues uno puede pensar que Yayo San Lobatón, pues, le hizo un favorcito ahí a sus primos.
hay un conflicto de interés importante allí, porque estamos hablando de que su socio, Napoleón Esteves, es impulsado por su partido, por el partido de Yayo San Lobatón, para ser juez de la Suprema Corte de Justicia, y que sus primos que vienen perdiendo los casos en cortes ordinarias, uno tras otro, uno lo vienen perdiendo, y que entonces, qué casualidad, ¿no? Cuando los primos deciden entonces llevar esto a la Suprema Corte de Justicia, está allí ya en la Suprema Corte de Justicia, listo para conocer este caso, el primo, el socio de su primo. Entonces uno dice, oye, pero qué casualidad. Y no estamos hablando ya de los 2.3 millones de dólares del año 1950, sino que el reclamo sube a por lo menos lo que se tiene registrado, que fue el primer reclamo así oficial en el año 2013, ya los hijos de Trujillo estaban pidiendo 109 millones de dólares. Porque ellos hicieron, eso hay un cálculo que se hace de la inflación y de los posibles intereses que el banco pues ganó todo ese tiempo con esos 2.3 millones. Y ellos determinaron que le correspondían 109 millones. En el año 2013, imagínate, ya en el año 2019 o en el 2021. Sí. Y el Banco de Reservas alega que esos cuartos los sacó Trujillo. Sí, claro. Posiblemente estaríamos hablando cerca de los 200 millones de dólares que están en juego aquí. Es buen dinero ese, ¿ah? Y poder aprovechar toda la influencia que te da de que un familiar tuyo pues esté tan cerca del poder, y la coincidencia de que el socio de tu familiar esté en una posición tan importante en la importancia que va a conocer tu caso. Oye, qué casualidad, porque te digo, este es el país de las casualidades. Entonces, en el año 21, conoce el caso, como tú dices, el socio de su primo. Y por primera vez desde que se inicia el proceso judicial ya formalmente del año 2013, que esta gente, estos hijos de Trujillo, vienen derrotados una y otra vez más, pues por primera vez ganan un fallo a favor. Tienen un fallo a favor. ¿De quién? Del ex socio en ese momento, de su primo Yayo San Lobatón, el que preside ese tribunal en la Suprema Corte de Justicia, quien anula los fallos negativos que tuvieron los hermanos Trujillo y le da la oportunidad a los hermanos Trujillo de seguir peleando por este dinero. Demasiada casualidad. Pero las casualidades continúan porque cuando los hermanos entonces aprovechan ese fallo que le dio el ex socio de su primo para seguir peleando, pues se encuentran con otra derrota. Y allí, pues los hermanos deciden ir al máximo escalón. Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional de la República. Y qué casualidad que se encuentran nuevamente allí, ahora con más poder, al ex socio de su primo, Napoleón Esteves. Pero que al final, no sé qué pasó. Napoleón Esteves hizo como Pilato. No, yo no tengo Digo, que ver con espérate, eso. no puedo, no. Primero me inhibo porque yo en la Suprema Corte conocí ese caso y le di su primera victoria. Pero no, yo me inhibo. Pero ¿qué pasa? Los otros jueces que están ahí que responden, porque él es el jefe, él es el presidente, que se lavan las manos también. Dicen, espérate, es que esto no tiene carácter constitucional. Esto es algo personal. No tiene que ver. Nosotros no tenemos facultad para conocer esto. Y dejan eso, yo no sé si lo dejan en un limbo legal. Nosotros no sabemos de leyes. No sabemos de leyes, Habría pero que explicar si un fallo así, redactado de esa forma, le da la posibilidad
a los hermanos Trujillo de seguir reclamando, no sé, por otra vía, qué sé yo. Entonces, es bueno que la gente conozca este tipo de casualidades, ¿no? Y el asunto ese con Ramfi Trujillo, vamos, por Dios. Y aquí Balaguer fue presidente, es el padre de la democracia. Y Balaguer no fue familiar ni siquiera de Trujillo. Balaguer fue un arquitecto de la dictadura. Arquitecto de la dictadura y que tuvo toda la cachaza y la caradura de negarlo como Pedro negó a Jesucristo en la OEA, ¿te acuerdas? O en la ONU, creo que fue. Sí, que parece que ¡Pam! es característico de mucha gente que fue beneficiada y que trabajó de cerca con Trujillo y luego hicieron exactamente lo mismo, negarlo como Pedro. Porque si a ver vamos, el propio hermano de Lina Lobatón. Bueno, él se integró al PRD en el año 1961 a su llegada al país, después que cae la dictadura. Siendo... que fue funcionario. Sí, fue diplomático, encargado de negocio en la Embajada Chilena de la República Dominicana. Luego de ese romance que tuvo Trujillo con su hermana, pues entonces lo hacen diplomático en Chile. Y bueno, después lo que tú dices, se volvió en contra del régimen. No sé la intríngulis, no sé cómo él se hizo disidente, no tengo esos datos, pero como bien dices, hay mucha gente que al otro día saltó la cerca y juraban lealtad al jefe y se cambiaron de una vez. Y lo que hemos hablado, ¿no? La fortuna de Trujillo, las empresas públicas, bueno, también fueron objeto de reparto de las familias poderosas en República Dominicana, que todavía pululan. Eso también es cierto. Sí. Que dijiste que el argumento de Banreservas para negar eso, ¿no? Sí, sí. Banreservas dice que el dinero Trujillo lo había sacado antes. Lo sacó antes. Lo sacó antes y que ese dinero ahí, ¿no? Entonces, no sé, Banreservas lo dice, tendrá sus mecanismos, tendrá ¿verdad? Sus pruebas para demostrar que sacó ese dinero. Sí, porque el argumento de los hermanos Trujillo, cuando ellos dicen, bueno, pero que la cláusula del depósito decía que si le llegaba a pasar algo a Trujillo, pues inmediatamente ese dinero pasaba al patrimonio de nuestra madre. Y bueno, en el 61 Trujillo murió y automáticamente, en teoría, ese dinero ya no era de Trujillo, por lo tal no podían embargarlo, porque no era de Trujillo, era de la madre era de Lina. Ese es el argumento que utilizan los hermanos para reclamar este dinero, pero entonces el Banreservas dice, espérate, espérate, él lo retiró antes de morir. Bueno, imagínate. Y señores, estamos hablando de mucho dinero ya. 200 millones de dólares mueven mucha influencia en este país. 200 millones de dólares es muchísimo 200 dinero. millones de dólares puede poner gente en altas cortes. 200 millones de dólares resuelven muchas cosas, Maracayo. 200 millones, vamos a ponerlo así como vamos a ponerlo al 60. Eso son 12,000 millones de pesos. Sí. Pero es interesante, ¿no? La vida de estas familias. Estas familias que tienen mucho poder en la República Dominicana y mucha influencia, porque, por ejemplo, esa familia de Lobatón, cómo pues estuvo ligada al régimen de esa forma. No solamente porque Lina era amante de Trujillo, sino que ya vimos cómo hermanos de ella pues trabajaban en el Estado, en el gobierno de Trujillo. Pero también luego como vimos que la propia madre de Yayo San Lobatón, ¿no? Hija de don Máximo, pues fue una de las primeras mujeres en la Federación de Estudiantes en la UAS. En la UAS, sí. Que eran cabeza caliente. Exactamente, se opuso al régimen. Estando Trujillo vivo. Estando Trujillo vivo, sí. Tú dices, coño, pero
Sí, para que tú Como, veas. y Disidencias sí, dentro de la familia. pero en un testimonio dado por ella misma, por Zaida Lobatón, ella dice cómo ella se salvó de la cacería de bruja que vino después de la muerte de Trujillo con Ramfis Trujillo a la cabeza, que estaba eliminado a todo el mundo, que ella dice, bueno, yo me salvé por Radamés. Radamés, Radamés Trujillo. Radamés Trujillo, el Radamés hijo Trujillo, del espérate. dictador, que él la salvó y creo que la sacó del país, incluso. Y eso pasa. Y seguramente Radamés Trujillo se vio con Zaida y dijo, espérate, coño, hay una familiaridad aquí, Una familiaridad, está exactamente. bien, ella es No, cabeza caliente, pudo haber sido lo que también parte sea, del pero complot, ella es pero familia de es mi familia. de Y familia. oye, que es una buena historia, ¿ah? Para un guión de película, esto de los Lobatón. Porque a su vez, si, si vemos un familiar de Zaida Ginebra, la mamá de Zaida Lobatón, la que estamos Ujú, hablando ahora mismo, que ujú. Radamés la sacó del país, Guaroa Ginebra, Creo que era familia de ella, hermano o algo así. creo que eran Sí. primos, Primo, algo así. y Guaroa Ginebra era un hombre muy cercano Sí, a de Trujillato. Trujillo. Bueno, de hecho, Guaroa Ginebra es mencionado en los archivos del FBI, de las llamadas que o en los días de la muerte del tirano, pues en la casa de Lina Lobatón en Miami se hicieron llamadas y comunicaciones donde estaban involucrados Ujú. Guaroa Ginebra y Manuel de Moya, si mal no recuerdo. Qué paradoja esta. Sí, es lo Uno que te pudiera digo. pensar de que esto es una ficción, un circo donde ellos mismos cumplen diferentes funciones. Son los, ellos mismos son los villanos, ellos mismos son los Héroes. buenos, entre ellos mismos, ¿no? Ellos controlan todo. Lo- y se intercambian de papel entre ellos mismos. Y yo creo que un reflejo de eso que estoy diciendo pudiera ser también el hecho de que Juan Bosch, porque fíjate, Juan Bosch fue el creador de lo que tenemos ahora. Fue el creador del PLD, fue el creador del Del PRD. PRM, del PRD, Del del PRD. PRM también, de la Fuerza del Pueblo también. Y supuestamente son Fue el ellos los que... creador de la oposición. Sí, oposición, Oposición oficialismo, que todo al mismo tiempo. y un rol que, bueno, controversial, ¿verdad? Uno que respeta tanto a Juan Bosch y sobre todo respeto más al Juan Bosch, ¿no? El hombre, el escritor, ¿no? El intelectual. A veces que yo más todavía Sí, ensalzo y totalmente, respeto. claro, claro. Pero algo que decía, o que no sé si lo dice todavía, está con vida, ¿no? Don José Israel Cuello, es que Balaguer era el pitcher, él dice, y Juan Bosch el catcher. Tú ves. Y a veces, o muchas veces, tú piensas, diablo, me hace sentido esa vaina. Pitcher y catcher. No, no, es que todo, Es si te una... vas, ya hablamos de Balaguer. Balaguer, padre de la democracia, pero el padre de la democracia, y no era el arquitecto uno de los arquitectos de la dictadura, para que tú veas, son todos los mismos y se van intercambiando entre ellos mismos. Hasta Camaño. Porque, vamos a ver, bueno, Camaño Camaño, era hijo de el guerrillero, general Trujillita. pero venía del Trujillato. Claro, igual que Fernández Domínguez. Sí. Los ajusticiadores. No hay cosa Entonces, más controversial y más eh, contrapuesta que los ajusticiadores. Empezando por Inver Barreras. Empezando por ahí. Inver Barreras que ajustician al tirano y de repente se opone al bando constitucionalista. Y ese mismo Inver Barreras, que me parece que fue también víctima de algunos atentados, no sé si fue en el mismo Balaguerato, ahí me aclararán. Después fue el ministro de Defensa, o sea, el secretario de la Fuerza Armada de Balaguer en el 86, si mal no recuerdo. men, es que yo creo que esto, lo que estamos diciendo tú y yo ahora es
digno de estudio histórico, de análisis, de un ensayo histórico, porque estoy pensando ahora mismo hasta de Pedro Santana, traidor y héroe a la vez. Traidor y héroe. Y óyeme una cosa, o sea, ya el mote de traidor está en serio cuestionamiento, Maracayo. Porque yo te voy a decir una vaina. Vamos a lo pragmático. Sí, pero es otro tema. Pero lo que te quiero Vamos a lo decir pragmático. es, bueno, Porque de Balaguer se puede criticar más. Pero de Pedro Santana, 1844. El país, o sea, no, o sea. Y después de ahí, no. Hay asidero, men, hay asidero para defender a Pedro Santana. Un chin. pero es otro tema. Y lo que te Y quiero, no, 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 lo que no, quiero reflejar es es una esa cosa. condición histórica de la República Dominicana tan singular, porque en la historia contemporánea de los demás países uno ve figuras muy antagonistas que siempre fueron antagonistas. Ujú. Pero es lo que te digo, ¿no? En la historia contemporánea de aquí de la República Dominicana parece que es que son todo lo mismo y se van pues intercambiando los roles en diferentes épocas. Coño, eso es digno de estudio. Yo no sé, lo que tú estás diciendo invita a pensar que nosotros tenemos una mezcla tan grande que nuestro ADN se mezcla así con nuestra ideología, que no es pura, que es por lo que tú vas, Mm, no es pura, sí. no es totalmente pura. De hecho, hay una anécdota, ¿cómo se llama? Este documental, del documental que hizo la directora Villegas, la Villegas, Victoria. Victoria Linares, ¿no? Villegas, porque su Ujú. segundo apellido es Villegas, por eso que sobre el primo que tuvo el pariente, que era un Cineasta. artista, un cineasta, y que recuerdo que también estuvo narrando José Israel Cuello, que pertenecía al movimiento, ¿verdad? A los movimientos comunistas de la época, que él fue recadero, estando Trujillo vivo, diciendo algo así, como que Trujillo iba a chancear a los comunistas y y hubo una suerte de entendimiento. Y él fue como el mensajero, porque él estaba en Cuba. Una cosa así. O sea, ¿tú lo que te estoy diciendo? Un entendimiento, un Trujillo que ya veía caer su régimen y quería enfriar algunas posiciones, por lo menos temporalmente. Y comunistas, parece que un ala de esa facción estaba de acuerdo. Es rarísimo esto, ¿eh? Rarísimo todo. Rarísimo todo. Quiz- Como raro también era la relación de Fidel Castro con Balaguer. Fidel Castro dijo, él personalmente dijo, que no había ningún gobernante dominicano que lo tratara mejor que como lo trató Balaguer. ¿Tú estás oyendo esa maldita vaina? Sí, sí, sí. Y de hecho, las veces que tuvo una relación, que tuvo diferencias serias con República Dominicana, fue el gobierno del PRD. Fue el gobierno del PRD, man. Y entonces un gobierno del PRM, que es PRD, es el ADN, avanzan las demandas de los Trujillo. Las reivindicaciones de Trujillo. Claro. Diablo, man. Por un juez impulsado por el PRM allí. Si esta no es la matriz, ¿qué es? ¿Eh? A más falta el arquitecto de la matriz. ¿Cómo se llamará el arquitecto de la matriz ahora mismo? ¿Cómo se llamará? Sí, yo creo que esa fórmula es lo que lo ha mantenido allí y han resistido toda la ola de cambio en el continente, donde los partidos tradicionales, pues hace tiempo ya no existen. México, dime, el PRI de México. Ya hablamos los partidos de Venezuela, Ujú. AD y COPEI. Pues parece que esta gente, eso que estamos analizando, donde ellos son antagonistas y protagonistas de su misma historia que ellos construyen, pues es la fórmula que lo ha blindado Pero de todos míralo, estos cambios. pero, Se ha mantenido ahí. pero míralo, claro, Macarrulla, por ejemplo, Mm. relación con Leonel,
Fue el armador de Abinader del sector privado. Uf. Exacto. Mira eso, no mira eso nada más. Nada más mira ese casito. La cosa puede dar un giro increíblemente, porque gente no si llega el primer presidente formado por un empresario, eso puede ser disruptivo para ellos mismos. En David Collado, que es una hechura de Juan Bautista Vicini. De Juan Bautista, ¿verdad? Juan Vicini. Juan Bautista, no, Juan Vicini. Una hechura de él. Eso es de él, es un proyecto de él. Pero no necesariamente significa que David Collado es un proyecto de los otros. Sí, pero David Collado también ha sido parte de la historia que te estoy contando, que controlan ellos mismos y se intercambian ellos mismos, porque en el 16 David Collado gana la alcaldía de Santo Domingo por el apoyo de Danilo Medina. Por el apoyo de Danilo Medina, no, yo sé lo que dices, pero ya estamos hablando de un hombre que va a llegar a la presidencia, porque de ese David Collado 2016 al del 2028 va a haber una diferencia. Estoy hablando en caso de que quede. Yo no creo que quede. El PRM creo que por lo menos habrá, si es convención de verdad, no queda él. Pero lo digo porque, ¿verdad? El peligro que eso implicaría incluso para ellos mismos. ¿Y el fenómeno Santiago Matías cómo cabe dentro de lo que estamos describiendo? ¿Sería algo fuera de contexto dentro de esto? ¿Tú crees?